Sí, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí esta tarde. Vamos a estar nosotros conversando sobre un tema de actualidad a través de la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá. La Cámara de Comercio de Panamá y la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá juntas están haciendo esta presentación esta tarde sobre el retorno a la nueva normalidad, reiniciando, ¿verdad?, la interacción física en las empresas de manera segura y saludable. Y esto no es más que hacer un recorrido por todas las normativas eh, de sanidad, de seguridad y por supuesto también contribuir. Un momentito, que hay ruido por aquí. Y entonces sabemos que todos los miembros de FedeCámara van a tener la oportunidad de poder participar en este evento. Creo que hay alrededor de 75 personas inscritas, un número importante de empresas de la federación que seguramente recurrieron esta tarde porque quieren mejorar y reforzar su capacidad para poder que todos sus colaboradores de sus empresas cumplan con todos estos procesos de seguridad eh, eh, que son fundamentales, ¿verdad? Tanto a nivel sanitario, ¿verdad?, como también el tema de la prevención. Así que dicho esto, está con nosotros el doctor Daniel Ábrego. Daniel, gracias por estar esta tarde con nosotros. Complacido de que estés una vez más, ya que estuviste con nosotros en el programa del Centro Nacional de Competitividad y también en varias presentaciones aquí en la Cámara de Comercio, y hoy nos honra de nuevo con tu presencia, siempre aportando tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos al servicio de la sociedad panameña, en este caso de la sociedad empresarial. El doctor Ábrego es médico de medicina. Muy bien. Bueno, considerando que la señora Fulvia, la presidenta de FedeCámara, no sé si tiene algunas dificultades para entrar. Vamos a esperar un par de minutos, un minutito más, y si no, pues puede empezar, doctor. Y si no, ya da un mensaje al final del evento, cuando termine el evento. Así que adelante, doctor. Adelante, doctor Ábrego. Ok, perfecto. Muy buena tarde a todos y a todas. Para mí es muy grato realmente poder eh, tener la oportunidad de compartir con FedeCámaras, sobre todo pensando en que probablemente esté la representación de mi provincia, Chiriquí, también en esto, algunos de los cuales quizás me recuerdan todavía cuando estábamos en Chiriquí, empezando los pininos en el campo de la medicina del trabajo, en la parte de salud ocupacional. Bueno, hoy, como decía el licenciado Vidal, vamos a tocar de una manera muy sucinta, muy clara, muy detallada en los pasos, el concepto del retorno a la nueva normalidad, porque todos hablamos de la nueva normalidad, de que queremos volver a la normalidad, pero definitivamente hay un concepto claro. La nueva normalidad no va a ser la misma normalidad. Entonces tenemos que ver cómo de una u otra manera vamos reintegrándonos a esta
interacción física dentro de las empresas, pero eso sí, de manera segura y saludable, porque tenemos una realidad. La economía se ha afectado, no lo podemos negar, y lo que no queremos es que se siga afectando, porque de nada nos sirve a nosotros una población no contagiada, pero que no tenga comida, que no tenga trabajo. De la misma manera, no, por mucho que la economía pueda florecer, si las personas no están sanas, tampoco podemos garantizar los niveles de productividad. Entonces, como decía, vamos a irnos preparando, vamos a irnos incorporando para ese retorno, para esa vuelta al trabajo, pero tenemos que de alguna manera tener muy claro que tenemos que tener muy claro que va a estar matizado con exigencias de alerta que van a estar, esas alertas van a estar en condición de ponderar cuáles son las condiciones que hay. Cualquier desajuste que se pueda presentar que nos aumente el riesgo, definitivamente nosotros vamos a tener que tomar medidas y esta situación pudiera en algún momento dado limitar el retorno de la población en general y fundamentalmente lo que nos importa en este momento, la población laboral de las empresas, de las empresas de cámara y todas las empresas del país, porque al margen de que estén o no estén en una cámara de comercio, son parte de la economía nacional y tenemos que hacer lo imposible para poder lograr que estas personas se reintegren a laboral. Nosotros hablamos, y aquí se habla del concepto de Panamá saludable, pero ¿de dónde viene esto? Este concepto viene del concepto de una empresa saludable. Y esto, para los empresarios, los miembros de las diferentes cámaras, saben que eso no se va a lograr si no hay planeación, organización, ejecución, control y la evaluación adecuada de las actividades tendientes a preservar, mantener, mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores. Pero todo esto enfocado y fundamentado, tal como decía el licenciado Vidal, en una normativa. Hay una normativa sanitaria que se ha generado respecto a los riesgos profesionales, respecto a la situación de prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, pero que se ve en este momento fortalecido con la normativa actual sobre la prevención del COVID-19. Entonces, en este momento se acoplan tanto los factores para la prevención de los accidentes y enfermedades profesionales como lo que sería la prevención del contagio o de la proliferación del COVID-19. Nosotros tenemos que tener claro, y es lo que nosotros tenemos que transmitirles a nuestros colaboradores. Nosotros les ofrecemos como empresas un buen trabajo para que tengan una buena vida. Y una buena vida significa el concepto de tener bienestar. ¿Y qué es bienestar? Es estar bien, bienestar, estar bien en el plano físico, mental y social. Porque con todo esto de la pandemia nosotros tenemos personas que de una u otra manera mentalmente se han visto afectados, otros que la salud se ha visto afectado, pero también socialmente se han visto afectados. Entonces, lo que nosotros buscamos al final es convertir ese lugar de trabajo en espacios confortables, agradables, saludables, que sirvan a los empleados para aumentar la eficacia y eficiencia. Pero lo que nosotros buscamos al final, y lo podemos lograr, porque con personal sano, con personal saludable y seguro, podemos garantizar los niveles de productividad que nosotros buscamos. Y esta empresa saludable se va a lograr es a través de un esfuerzo combinado, un esfuerzo mancomunado, tanto de la parte laboral como empresarial. Y al final va a beneficiar tanto al individuo como a la empresa. Entonces, nosotros tenemos que partir de un concepto que es el concepto de visión cero,
que se desarrolló en el Congreso Mundial de Medicina del Trabajo en Singapur, tuvimos la oportunidad de participar, hablaba precisamente de un concepto de la OIT en donde hablaba de las 7 reglas de oro. En una de estas, la primera era asumir el liderazgo. Y entonces ahora la llevamos a lo que sería asumir el liderazgo en tiempo de pandemia, en tiempo del COVID-19. Este liderazgo va a exigir una comunicación abierta y una cultura de gestión para transmitir a los colaboradores la condición real de la pandemia. Nosotros tenemos que tener claro y darle información pertinente de lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer para prevenir la pandemia. Por otro lado, nosotros tenemos que identificar los peligros. En este caso, evaluar los riesgos en general dentro de la empresa. Pero si lo llevamos, como decíamos, a la situación de COVID, tenemos que valorar, identificar los probables vectores que pueden existir en este momento y valorar la existencia del virus en el centro de trabajo. Por otro lado, tenemos que definir metas. Nosotros tenemos que elaborar programas para saber qué queremos, a dónde queremos llegar. Y este enfoque va a estar orientado a objetivos definidos que van a estar fundamentados en programas para actuar precisamente en la prevención de los riesgos. Dentro de estos riesgos están los riesgos físicos, químicos, biológicos y en particular el COVID-19. Por otro lado, tenemos que asegurar que sea un sistema seguro y saludable y que esté bien organizado. Porque las empresas operan con mayor fluidez, o sea, son mucho más eficientes, más productivas si se mantienen libres de riesgos, incluyendo los riesgos biológicos. Entonces, tenemos que velar por la seguridad y la salud en las máquinas, equipos y lugares de trabajo. Y ahora más que antes. ¿Por qué? Porque en muchas de sus empresas las máquinas estuvieron detenidas por muchos meses. Algunos han regresado, otros están tratando de regresar, otros empiezan a regresar gradualmente. Entonces, esas máquinas hay que darles mantenimiento, hay que ver cuáles son las condiciones para evitar entonces accidentes o para evitar que en algún momento dado una máquina se tranque y perdamos capacidad de producir. Entonces, en otra medida tenemos que mejorar las cualificaciones de la gente, desarrollar las competencias dentro de nuestro personal y dentro de la gente que tenemos con nosotros. Es importante que en este momento las empresas puedan contar con personal que sea idóneo para las tareas que ellos buscan. Porque en esto no podemos estar jugando, improvisando sobre qué medidas se pueden tomar para la prevención del virus. Porque es muy probable que en muchas empresas se tengan técnicos, ingenieros en seguridad e higiene, etcétera, etcétera. Pero ellos están hechos para la prevención de los riesgos fundamentalmente físicos, ergonómicos, químicos y quizás con cierta reserva los biológicos, porque ese no es su campo. Entonces, ¿quiénes estarían preparados para el manejo de los riesgos biológicos? El personal sanitario, dentro de los cuales está el médico. Pero ¿qué pasa con el médico en términos generales? El médico general, el especialista, pero el médico en su condición normal de médico entiende lo que es el riesgo biológico, entiende lo que es la pandemia, entiende lo que es el virus, pero no conoce los procesos. Y al no conocer los procesos, no sabe en qué parte del proceso hay un vector que puede contagiar. Por eso es que la especialidad de medicina del trabajo en este momento se reviste de condiciones muy particulares porque maneja todo lo que tiene que ver con los riesgos biológicos, pero lo ubica precisamente en el manejo de los procesos. Y dentro de estos procesos puede saber en qué parte podemos hacer ajustes para evitar o controlar los riesgos biológicos, en este caso del COVID-19. Entonces tenemos al final que invertir en las personas. Significa motivar a los empleados a que actúen de una manera segura y saludable
involucrándolos entonces en esa lucha por la salud individual y por la salud colectiva, o sea, la salud de ellos, la salud de sus compañeros, la salud de la casa, de la familia, porque de una u otra manera, si ellos están motivados, se van a cuidar. Si ellos se cuidan, nos van a cuidar a todos, a la empresa, a los empresarios, al personal sanitario. Todos vamos a ver de una u otra manera cómo eso se traduce en un beneficio para todos. Entonces, siempre es importante definitivamente que nosotros tomemos claro esto que les decía. El concepto de la visión cero, que como les decía, surge en Singapur, nos habla de seguridad, salud y bienestar. Y ese fue un concepto que hablaba precisamente de cero daño y de lograr un trabajo saludable. Posteriormente eso se transforma en Cartagena en el concepto de 5-0, o sea, cero desconocimiento, cero residuos, cero accidentes, cero enfermedades y cero desigualdad. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver ahora en este momento? En este momento, cuando hablamos de cero enfermedades, tenemos que garantizar la vigilancia de la salud, que está inserto en la normativa que hace el Ministerio de Salud para la prevención de los riesgos del COVID. Cuando dice hay que vigilar los síntomas, hay que vigilar la temperatura, hay que vigilar la presencia de comorbilidades o enfermedades crónico-degenerativas, etc. Entonces, eso es la alternativa para cero enfermedades, es la vigilancia de la salud. Para cero accidentes es sacar adelante el sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional que deberíamos tener todas las empresas en un momento dado. En el cero desconocimiento es darle información, que la información generada por la autoridad sanitaria sea de dominio para el personal nuestro, para que puedan saber en qué terreno estamos pisando, para que puedan entender las condiciones que tenemos, para que puedan entender lo que se vislumbra en el próximo mes y en el próximo año. Por otro lado, dentro del concepto de cero desigualdad, ¿qué hacemos? Tenemos que incorporar, incluir a la gente. ¿Y a quiénes vamos a incluir? Vamos a incluir a los que tienen por arriba de 60 años, a los que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, los que tienen diabetes, los que tienen hipertensión. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer cumpliendo con la normativa existente, que es de repente poder hacer teletrabajo, ponerlos en actividades que no estén en riesgo y no sean susceptibles de ser contagiados por el COVID-19. Entonces, en el concepto de cero residuo, en este momento de pandemia, ¿qué hacemos? Un manejo medioambiental. ¿Pero qué hacemos? Recuerden que hay una normativa que dice el manejo de los desechos, las mascarillas, los guantes, etcétera, de una manera adecuada para evitar el contagio. Entonces, nos damos cuenta que a través de esos 5 ceros, nosotros podemos hacer todo lo pertinente para evitar el contagio de nuestra población laboral, para evitar el contagio de nuestra familia, para evitar el contagio de los clientes, proveedores, etcétera, que se acercan a nuestros centros de trabajo. Entonces, estos cambios en la salud y la seguridad pueden interferir en el desarrollo normal de la actividad empresarial y en algún momento dado van a amenazar, y de hecho así ha pasado y va a pasar, amenazan la solidez de la empresa y la permanencia de la empresa dentro del mercado. Entonces, si nosotros consideramos todo lo que hemos expresado hasta ahora, se hace obligatorio realmente el cumplimiento de una normativa que ya está establecida, que todos ustedes de alguna manera han leído y han releído y han tratado de adecuar dentro de sus empresas. Pero para esto es importante y es necesario la adecuación de guías prácticas para los sectores, porque no es lo mismo una empresa de fabricación de harina de maíz, por ejemplo, de cremas, que una empresa que fabrica tornillos o una empresa que produce pan. O sea, cada una tiene diferentes características, diferentes condiciones, y para los diversos sectores tenemos que hacer una adecuación de las guías prácticas, y estas deberían ser de aplicación mandatoria. O sea,
tienen que ser de cumplimiento obligatorio. Entonces, en esto es importante y tiene que tener claro, y en esto le corresponde a la autoridad sanitaria ser garante de esto, que la autoridad sanitaria acompañe a las empresas en la orientación y la inspección, sobre todo en la tarea de constituir el comité y valorar los protocolos de cada empresa, hasta que pueda obtener la certificación de la autoridad sanitaria que la convierte y le da el sello de Panamá Saludable. Es importante que, porque las normativas a veces podemos darnos cuenta, y yo por muchas empresas que he asesorado me doy cuenta que la aplicación de una normativa en Penonomé va a ser distinta de David y va a ser distinta de Colón. ¿Por qué? Porque queda un poco a la libre interpretación. Y ahí es donde tenemos que solicitar a la autoridad sanitaria que eso sea que no quede a la libre interpretación, sino que quede bien reglamentado y bien estructurado. Para poder entonces nosotros llegar a convertirnos en una empresa saludable y tener el sello de Panamá Saludable. Tal como dice, y esto es un extracto de la normativa del gobierno, las empresas crearán un comité especial de salud e higiene para la prevención y atención del COVID-19. Esto va a estar conformado por un mínimo de trabajadores, dependiendo del tamaño de la empresa. Ellos hablan de 2 a 6 trabajadores como mínimo, pero pueden ser más. Este comité COVID servirá como un agente supervisor encargado de revisar y actualizar los protocolos y los procedimientos relacionados al control del COVID. Entonces, estos comités, ¿qué responsabilidades tienen? ¿Qué es lo que tendrán que hacer? Hombre, tendrán que revisar los protocolos y procedimientos. Tendrán que establecer un mecanismo para detectar los sintomáticos y los no sintomáticos, que eso se ha empezado a hacer e incluso por eso se habla en la bitácora. Estos comités deberán incluir procesos que defina la metodología. Y aquí en esto, perdón, en la anterior hablábamos de que tiene que ser cumplimiento de, incluso en este periodo, mantener el distanciamiento físico que es básico para poder cumplir con lo que se tiene que cumplir. Estos comités también deben incluir de alguna manera un proceso que defina la metodología y la periodicidad de las pruebas. Nosotros tenemos que llegar al final y hay gente que está diciendo, hombre, son muy caras las pruebas. Sí, es probable que sí, pero es muy probable que sale más caro perder productividad, perder un recurso humano capacitado porque no hemos hecho las pruebas oportunas o porque no hemos tomado las medidas pertinentes para evitar el contagio de nuestra población laboral. Es importante, por otro lado, la comunicación y capacitación sobre hábitos de higiene, que está establecido en la normativa, en el 137, está establecido lo que tiene que hacer. Por otro lado, comunicación y capacitación para los protocolos. Y en otro lado, la logística para garantizar un equipo de protección personal adecuado. Nosotros tenemos que entender totalmente que esta Navidad es una Navidad que tiene características totalmente distintas. Y nosotros en el espíritu navideño lo tenemos que acompañar precisamente del uso de una mascarilla. Es lo que tenemos y es lo que vivimos y es lo que tenemos que hacer para poder cruzar a ese 2021. De otra manera es probable que no pudiéramos cruzar. Entonces, ¿esto cómo se va a dar? Nosotros tenemos que partir de un concepto que es una reorganización del trabajo. Esta reorganización del trabajo nos va a llevar a una cultura de prevención que no es del gerente de la empresa, que no es del dueño de la empresa, es de todos los miembros de la empresa, colaboradores, administrativos, gerentes, accionistas, etcétera, etcétera. Entramos dentro de esa cultura de prevención y nos establecemos entonces el concepto de autocuidado, en donde nosotros nos vamos a poner ese proceso de cuarentena cuando hay una exposición a un factor de riesgo. Por otro lado, vamos
a lo que es la cultura de promoción. Vamos a promover la salud en el trabajo. Vamos a promover, por otro lado, los controles y la prevención de los riesgos del COVID-19, para entonces poder llegar al concepto de empresa saludable. De otra manera, nosotros, si esto no lo introducimos dentro de nuestro sistema, no lo vamos a poder llevar adelante. Esto se va a lograr a través de hábitos de autocuidado, o sea, cuidarnos nosotros mismos, que estén estos hábitos de autocuidado que estén estabilizados y adoptados por la empresa y por los empresarios y por los trabajadores para una nueva normalidad. Esto va a estar enfocado ¿en dónde? En las personas, porque es lo que nos interesa. Al final, esas personas tienen que estar saludables para que puedan garantizarnos un nivel de productividad. Esto va a estar fundamentado en datos, recabar la información, cuántos tenemos, cuántos días de incapacidad se han llevado, cuántos contactos han tenido, llevar la temperatura, etcétera, etcétera. Y esto de otra manera va a estar controlado. Y va a estar controlado porque el mismo comité COVID tiene de alguna manera que llevar un control adecuado de si eso se está cumpliendo, de si hay realmente insumos, el pediluvio, el alcohol, el gel, etcétera, etcétera, el equipo de protección para poder realmente ver si eso se está cumpliendo. Por otro lado, tenemos que ver que se tienen que dar procesos de movilidad seguro. Esos procesos de movilidad, ¿cómo se van a dar? Se van a dar muchos en transporte masivo, en el metro, en el metrobús, en los piratas, en los taxis, etcétera, etcétera. Entonces, esos procesos van a llevar de alguna manera factores de riesgo. ¿Por qué? Porque ese taxi, porque ese bus, porque todo eso va a generar de alguna manera un nivel de contagio. Ayer precisamente en la televisión salía cómo iba el metrobús. Iban uno al lado del otro, podían llevar mascarilla, pero eso es realmente insuficiente para prevenir, porque por mucho que vaya la mascarilla, hay contacto de menos de 2 metros. Y por otro lado, no llevan careta, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ver esos procesos de movilidad, cómo se dan y tienen que ser seguros. Por otro lado, tiene que haber disponibilidad de equipo de protección personal. Y por otro lado, monitoreada por equipo profesional idóneo. O sea, médicos con formación en este campo, técnicos, etcétera, etcétera, para que podamos de alguna manera tener la certeza de que las cosas se están haciendo bien. Y esa exposición en un momento dado en el trabajo, de una manera inadecuada, puede hacer que te enfermes, puede ser que esa enfermedad la lleve a los niveles directivos de la empresa, lo lleve a la familia, lo lleve a otros lados, y eso es lo que ha estado pasando. Cuando nosotros vemos la RT y vemos los casos que se están dando, realmente nos están preocupando, porque se puede estar saliendo de las manos. Entonces, como decíamos, ese comité, de una u otra manera, va a tener dentro de las funciones la divulgación, comprensión y cumplimiento de ese protocolo. El llevar una bitácora actualizada, que eso está escrito y es solamente llevarlo a la práctica. Indicar si en algún momento dado el trabajador tiene enfermedades crónicas y si el trabajador ha tenido contactos con positivos. Tenemos que tener claro en la familia del trabajador y en nuestra propia familia si hay algún familiar en observación, en cuarentena, o si está hospitalizado o está en un hotel hospital. Tenemos que mantener vigilancia sobre los trabajadores para ver si hay algún síntoma distinto. Porque cuando esto empezó hablábamos de temperatura, tos, garraspera, después empezaron los dolores musculares, después empezó la diarrea, después empezaron otro montón de síntomas en donde incluso debilidad muscular, cansancio, agotamiento, etcétera. Entonces, esos síntomas diferentes nos están alertando sobre que hay un cambio
en el trabajador, en el paciente, que nos tiene de alguna manera que alertar. Y por otro lado, los datos que se toman se tienen que analizar y deben estar actualizados, pero tiene que analizarse. Y eso se tiene que analizar con personal capacitado para hacer análisis de cómo está la situación en este momento. Tenemos que ver, por otro lado, el control de las áreas y ocupaciones de mayor riesgo dentro de las empresas. Como decía, hay áreas que pueden tener mayor exposición al riesgo. Una secretaria puede tener menos, puede ser que alguien que tiene que estar cargando equipo o compartiendo herramientas va a tener mayor riesgo. Entonces, todos esos son elementos que tenemos que valorar. Por otro lado, la vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias, de las medidas de limpieza, de la entrega de los equipos de protección personal. Y es algo que es muy importante, que es, hay que llevar con mucha ética, con mucha confidencialidad en la información de los pacientes en las bitácoras. Esto no puede manejarse alegremente. Y fíjense que la gente, es increíble cómo la gente le tiene cierto temor al COVID e incluso la gente tiene temor de decir que tiene COVID, lo cual yo no veo ninguna razón porque, hombre, esta no es una enfermedad que sea pecaminosa ni que sea, es sencillamente se contagió y puede recuperarte, pero tiene que oportunamente dar la información para poder hacer los correctivos que te tengan que hacer y tomar las medidas de tratamiento adecuadas. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Es lograr que esa empresa, dentro de la cual están todos ustedes, pueda convertirse en una empresa saludable. Y esto se va a hacer precisamente a través de la incorporación al concepto de Red Internacional de Empresas Saludables, que en alguna medida se lleva a garantizar el cumplimiento de esos cinco centros. Entonces, en las empresas que están ingresando en esta nueva normalidad, es importante que se saque adelante, se integren los comités de salud y higiene para la prevención del COVID. Y esto tiene que estar integrado al plan de prevención de riesgos profesionales, que ya debía estar de alguna manera caminando dentro de las empresas. Es, por otro lado, necesario establecer un programa que no solamente cumpla con la parte legal, porque nosotros los panameños lo hacemos de una manera muy simplista. Bueno, yo voy a hacer lo que legalmente me obligo a hacer. No, yo creo que nosotros ya debemos de alguna manera pasar a otra etapa y verlo como teniendo como norte la responsabilidad social empresarial. Y la responsabilidad social empresarial no es para las empresas grandes solamente, es para todo tipo de empresas porque todos de una u otra manera tenemos esa responsabilidad social. Fíjense, por ejemplo, para mí, en el caso nuestro, hombre, yo prefiero y quiero hacer pro bono, o sea, gratuitamente, las charlas porque esa es mi contribución a la prevención del riesgo. O sea, habrán cosas que se tienen que facturar, sí, pero en lo que podamos hacer para contribuir a evitar la exposición al riesgo de las empresas, de los trabajadores de las empresas, lo vamos a hacer. Entonces, el objetivo fundamental es proveer seguridad, protección y atención a los empleados mientras estén realizando su trabajo. Entonces, al final, ¿qué hacemos? Por ejemplo, nosotros, ¿qué aportamos como medicina del trabajo? Hombre, las evaluaciones médicas que se van a realizar para permitir, o que deberían realizarse para permitir el reingreso de los trabajadores en la actividad productiva a través de una encuesta de salud. La idea es que podamos tener, por ejemplo, como esta familia que está en la parte superior de la gráfica, bien, caminando con su mascarilla, pero saludable, y no a estas personas de abajo, que fue lo que se convirtió Nueva York en los principios, donde todo era luto, dolor, y por eso es ese el color negro dentro de estas imágenes que tenemos aquí. O sea, nosotros no queremos volver a eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplanar la curva. ¿Y cómo vamos a aplanar la curva? Que es la parte morada. Es precisamente tomando medidas de protección. Si nosotros no tenemos protección, que es la parte rosada, va a estar
elevada y es lo que está pasando. Tenemos que lavarnos las manos con frecuencia, mantener el distanciamiento físico, evitar tocarnos los ojos, la boca, utilizar el concepto de la higiene respiratoria, etc. Entonces, los servicios médicos preventivos van a estar enfocados a la promoción de la salud. Se van a integrar las acciones de medicina preventiva y medicina del trabajo. Y todo esto para tratar de ubicar a los trabajadores en un puesto acorde con sus condiciones psicofísicas. Es decir, si tiene un problema de hipertensión, si tiene un problema de diabetes, si tiene un problema de artritis, si tiene lo que tenga, vamos a ver cuáles son las condiciones y lo vamos a ubicar manteniendo la mejor aptitud de producción, siempre tratando de evitar el impacto negativo en los procesos de la empresa, porque un trabajador que no está sano impacta negativamente en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues identificar las variables demográficas, ocupacionales, de morbilidad, que eso se va a hacer precisamente, incluso se puede hacer a distancia, porque se pasan encuestas, se hacen de alguna manera para evitar que esta persona, tanto el médico como el paciente, se expongan a situaciones. Entonces tenemos que tener el sistema de vigilancia epidemiológica que se va a basar en el diagnóstico de salud y basado en las patologías crónicas, se van a diseñar entonces sistemas de vigilancia para poder determinar cuál es la mejor área en la que pueden trabajar. Entonces, en todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar de una manera adecuada el concepto de seguridad industrial, el concepto de higiene industrial, el concepto de bioseguridad y el concepto de medicina del trabajo. Entonces, fíjense ustedes que en esto, por ejemplo, el flujograma de atención que nosotros tenemos nos parte de un caso confirmado. El caso confirmado definitivamente tiene dos vías. Una, irse a un aislamiento en casa, si tiene las condiciones para aislarse en casa. Si se va al aislamiento en el momento que cumple con el periodo de cuarentena, va a retornar al trabajo. En otro caso, va a ir a un hospital o a un hotel en la hospitalización. Ahí puede mejorar sin complicaciones y va a retornar al trabajo. Si tuviese en algún momento dado complicaciones, puede ser que se resuelva la situación sin problemas y se le va a dar el alta médica, que al final regresa al trabajo. O de lo contrario puede entrar en UCI y cuando entra en UCI va a dársele también el alta en un momento dado si fuese posible. Entonces, cuando la persona está incapacitada, conlleva un examen de alta, que ese examen de alta es ver, ¿estás bien? ¿No estás bien? Pasa una segunda prueba que en algunos casos la están haciendo, en otros solamente se cumple con el periodo de aislamiento y se le da la certificación, se le dan las incapacidades y reingresa al trabajo. Si la persona en un momento dado de ese examen tiene una prueba positiva, se mantiene el aislamiento hasta que nuevamente vuelva a hacer el examen de alta y sigue todo el ciclo que se había mantenido posteriormente. Nosotros en esto de veras lo que buscamos y lo que queremos es a través de esto darles la seguridad de que si nosotros tomamos las medidas adecuadas, nosotros vamos a tener una segura y feliz Navidad, vamos a tener un año nuevo en un 2020 que vamos a dejar atrás para pasar a un 2021 con mejores características, con mejores condiciones. Pero tiene que entrar en juego la parte administrativa, la parte empresarial, la parte laboral, la parte sanitaria. Todos tenemos que conjugar esfuerzos para que esto realmente se pueda lograr. Nosotros, en la medida en que podamos conjuntamente cumplir con eso, realmente vamos a estar salvaguardando la salud de nuestra población.
Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. No sé si van a abrir o se van a abrir al periodo de preguntas y respuestas. Totalmente estamos a la disposición de ustedes. Ahí están las vías de comunicación, el correo y el WhatsApp para cualquier duda que tengan sobre el particular. Sí, gracias Daniel. Gracias Daniel por tu valiosa intervención. Sí, sin duda, me imagino que la gente tiene muchas preguntas y muchas interrogantes sobre este tema tan importante como lo es guardar todas estas normativas de seguridad una vez que se está volviendo a la empresa, ¿no? Y por supuesto que sí, la orientación tuya seguramente la van a poner en práctica. Todos estos tips son excepcionalmente positivos para que hagamos las cosas de manera correcta y no tengamos sorpresas. Así es. Pero yo me imagino que la gente va a querer preguntar en el chat y ahí hay preguntas ya. Veamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, no tenemos hasta el momento preguntas. ¿Ah? Ahí hay una consulta. Buenas tardes, estimado. ¿Tú la viste, Daniel? Perdón, una aquí. Sí, vamos a ver aquí. Buenas tardes, estimados. Toda una consulta. ¿Quién se hace responsable de la incapacidad médica del trabajador? En este caso, Exacto. fíjense que es una pregunta muy interesante porque en días pasados salió una glosa en donde cuestionaban y decían que los trabajadores del Estado tenían 18 días solamente y que darle privilegio, por ejemplo, en este caso, al personal sanitario era, eh, era violatorio de la norma o de la ley. Lo que pasa en este caso, por ejemplo, el personal sanitario se considera que es un riesgo profesional porque están el médico, la enfermera, el asistente, los aseadores, los que están dentro de un área clínica están expuestos al riesgo. Entonces, eso es un riesgo del trabajo. En el caso del trabajador común y corriente, se convierte realmente en una enfermedad común que en los primeros 15 días van a ser manejados por la empresa. Los siguientes 15, los siguientes días después de los 15, del día 15, deben ser pagados por la seguridad social en base a esa, a lo que está establecido que rebasa los 15 días. Ahora, a mi manera muy particular, y esta es una apreciación muy mía, yo siento que ante la situación actual debería ser el Estado el que asumiera por la vía de la seguridad social, y es una posición personal, no tiene nada que ver con mi condición de funcionario, pero ¿por qué? Porque cuando uno se pone a ver el trabajador que viene a laborar y viene en un bus, podríamos casi parangonar que esa es un factor de riesgo itinere, porque es en el trayecto donde él se contagia, porque venía en el bus y se contagió. Contrario censo en el caso, por ejemplo, de alguien que le llegó a la casa y se contagió en casa. Pero esto tiene tantas aristas que todavía yo siento que nosotros no tenemos con claridad cómo se van a manejar las cosas y la indefinición que hay en este momento por parte del ente responsable es lo que tiene a todo el mundo en la duda y surgen estas preguntas como la que acaban de presentar hace un momento. Aquí alguien más Ahí pregunta. hay otra consulta, Daniel. Perdón. Hay otra consulta, la puedes ver. Claro, dice, el ministerio luego de los 14 días solo le dan un certificado, pero no repiten la prueba en estos casos que se hace, pues no se está seguro si aún tiene la enfermedad. Ellos asumen que pasó los 4 días y ya están sanos. Correcto.
la experiencia a lo largo del tiempo ha demostrado que después de 14 días el virus va a tender a desaparecer porque eso es autolimitado en el tiempo, a menos que exista una condición de problemas respiratorios, la coexistencia de una secuela de la lesión, que en ese caso entonces el paciente se tiene que mantener más de los 14 días y debería ser reevaluado médicamente para determinar que está sano. Esto de los 14 días es solamente para aquel paciente que después de 14 días tiene 2 o 3 días de estar asintomático. Entonces, otra pregunta acá dice, para los colaboradores que son COVID negativos pero fueron enviados a cuarentena por MINSA por tener contacto directo con COVID positivo, ¿quién cubre ese tiempo de cuarentena? Volvemos a lo mismo. Mi posición, y es algo que, por ejemplo, ese paciente no pidió entrar en cuarentena. La empresa no pidió que entrara en cuarentena. La autoridad sanitaria decide mandarlo a cuarentena por la seguridad colectiva. Entonces, frente a eso, mi posición debería ser que no es la empresa ni el trabajador los que debieran ser responsables de ese periodo. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es? Se le va a contabilizar de los días que tiene el trabajador derecho a incapacidad. Entonces dice, aquí, ¿qué opina el doctor Ábrego del decreto 1360 Mitrael que empuja al regreso al trabajo de personas con vulnerabilidad? A mí me parece absolutamente fuera de lugar. Y es vuelvo a decir, esta es una posición, un criterio no vinculante con ninguna de mis posiciones institucionales. Es mi posición como médico especialista en medicina del trabajo, de lo cual me hago responsable. Yo creo que en este momento decir que se regrese a todas las personas con vulnerabilidad en las condiciones que tenemos con el RT y con la mortalidad y todo lo demás es casi una falta de responsabilidad. Entonces acá hay otra, dice, no hay claridad en la ley sobre el pago de los 14 días, depende de cada empresa. Sí, evidentemente no. En el caso de los 14 días, por ley, le corresponde a la empresa honrar el derecho que tiene el trabajador de esos 15 días, 14 días que tenga de incapacidad por enfermedad común. Pero a mi manera de ver, debería de alguna manera, y es algo que quizás los delegados que van a las reuniones del Mitradel y de todo lo demás, deberían de alguna manera plantear para ver cómo se encuentran alternativas más adecuadas que no impacten negativamente la condición económica de las empresas ni de los trabajadores, porque en este momento todos hemos tomado un sorbo de la botella. Bueno, doctor, son varias las preguntas que ha absorbido usted, ¿eh? Y las consultas. La gente usualmente lo que hace eso es consultar su realidad, ¿no? Lo que está sucediendo en su entorno. Y naturalmente que uno aprovecha estas ocasiones para poder dar satisfacción a esas necesidades que uno tiene de aprender cómo manejo mi propia situación. Y eso es normal que la gente lo describa así. Claro, claro. Si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta, lo puede hacer, lo puede escribir. Este momento es importante para ello. Bueno, Julio, hay una cosa importante en esto y es que yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente responsable para dar criterio, porque este es un país en donde la gente no está asumiendo las posiciones y no está dando criterios. Entonces, tienes una población que está un tanto al garete porque nadie se quiere involucrar a decir esto, yo puedo estar equivocado en esto. Puedo encontrar que alguien me dice esto no es viable porque legalmente no se puede por esto. Pero yo tengo de alguna manera que plantear mi posición para que eso entre a debate, a discusión.
pero siento que aquí la gente queda un poco carente de información y de luces sobre la situación. Ok, muy bien. Gracias. No sé si la señora Fulvia está con nosotros. Creo que ella entró por el link que no era de panelista, pero yo a nombre de la presidenta, de la señora Fulvia, yo quisiera, presidenta de Fede Cámaras, a nombre de ella quisiera agradecerle a todos los participantes por estar aquí con nosotros esta tarde, analizando un tema tan trascendente de la realidad nacional como es el tema de estos estándares que tenemos que guardar de seguridad y cumplir con todos estos protocolos de seguridad, ¿verdad? Y de seguridad laboral sobre todo, ¿no? Y una de las cosas que más se cuestiona hoy día es si las empresas están preparadas para eso. Hay gente que piensa que la gente está más segura en las empresas que en la casa, más segura en las empresas que en la calle, porque las empresas son los organismos que cumplen con mayor regularidad y con mayor energía estos momentos, ¿no? Aquí tenemos a la presidenta, la señora Fulvia de Vargas, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de Panamá. Gracias, señora Fulvia, por estar con nosotros y sería bueno que usted aprovechara este momento para darle pues un saludo a todos los miembros de la federación nuestra que se dieron presentes, al doctor Ábrego y también su comentario con respecto a lo que estamos presentando esta tarde. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, señor Julio, a la Cámara de Comercio de Panamá, al doctor Daniel y a todos los que han asistido en esta tarde. De verdad, muy interesante el tema que usted ha expuesto, pues es lo que se está viviendo, es una gran realidad. La Cámara de Comercio a nivel nacional, pues estamos muy preocupados y muy comprometidos con la salud, porque como empresarios siempre estamos velando por esa situación de que se mantenga la seguridad, el protocolo dentro de nuestras empresas. Si bien claro se ha visto de que en realidad dentro de las empresas se guarda el protocolo y muy pocas personas se contaminan en las empresas. Siento que el relajamiento que ha causado más contagio es esa confianza que se tomó en la familia, que se tomó también dentro de algunas fiestas que se han estado haciendo, y en verdad nosotros como Cámara de Comercio a nivel nacional, Fedecámara, exhortamos de que sigamos guardando ese protocolo, porque el fin de año es una fiesta que pues todo el mundo espera para estar con la familia, pero tenemos que tener una medida para este fin de año y así poder bajar un poco el contagio y poder recibir un año nuevo con mejor deseo de trabajo, un ambiente donde se sienta mejor las personas, y de verdad me siento muy agradecida. Todo lo que usted dijo es correcto. Tendríamos que buscar algunas cosas para aclarar, porque si bien es cierto, dentro de lo que se le preguntó a usted de los días que se le paga a la persona que tiene COVID, por ejemplo, no sé, y me ha pasado a mí, nosotros hemos tenido que pagar el tiempo completo que la persona se ha enfermado. En este caso, si hay una persona que se enfermó y tuvo 15 días, pero tuvo ese pequeño percance que usted dice que tienen con alguna secuela, ellos no regresan al puesto de trabajo hasta que no estén totalmente bien. Hemos tenido que pagar hasta 36 días de trabajo a las personas. Sabemos bien que la economía en este momento no está bien para los empresarios, como tampoco está bien a nivel de Estado. Entonces sería muy importante que nosotros, todos los panameños, seamos más responsables en cuidarnos, en guardar la distancia, que es lo que se está pidiendo. Esto es tan sencillo y considero hasta barato. Si nosotros todos ponemos énfasis en guardar la distancia, el lavado de manos, las mascarillas, creo que eso a final del día nos saldría más barato que estar haciendo el desorden. Nos cuidamos una semana, pero al final, el fin de semana, hacemos desorden.
Entonces allí donde nosotros tenemos que ser un poquito más prudentes. De verdad, pues, nuevamente exhortamos que guardemos la distancia, que en este Día de la Madre, el mejor regalo para nuestras madres, para los que lo tienen, yo no la tengo, es que podamos mandarle un mensaje, darle un saludo para que al próximo año podamos celebrarlo de verdad. De verdad no hay necesidad de ir ahora mismo hasta allá. No es porque yo no la tenga, sino porque es lo que se está pidiendo. Necesitamos que la burbuja sea verdaderamente la familia para evitar un repunte a final de año. Así que en este fin de año lo que le pedimos a Dios que nos dé ese conocimiento, esa sabiduría para guardar este reglamento que se nos está pidiendo, si lo podemos decir así, porque eso bien va a ser para todos nosotros, no nada más para el empresario o para los médicos que pues han sido también muy sacrificados, ¿verdad? Es para toda la nación. Así que de mi parte, pues les pido que guardemos esa distancia. Muchísimas gracias, señor Vidal, doctor, y a todos los que están participando, pues mi agradecimiento y el deseo de que este fin de año el Señor pues pueda tener un poco más bendiciones para nosotros y así mitigar este virus que le pedimos que pronto salgamos de él. Así que para todos, mil bendiciones y gracias. Muchas gracias, Presidenta Fulvia. Gracias por sus palabras. Yo creo que son bien recibidas por todos los participantes de la familia Fedecámara, a todos los colegas que están participando. Sé que hay algunos presidentes de Cámara que están aquí y otros empresarios que nos acompañan. Gracias por ese mensaje de esperanza. Y a ti, Daniel, doctor Ábrego, amigo de siempre, compañero de colegio, gracias por siempre estar al día, en dar tu tiempo desinteresadamente. Eso tiene un gran valor para nosotros, para la Cámara y para la sociedad panameña. Muchísimas gracias. En nombre del presidente de la Cámara de Comercio, Jean-Pierre Lenadier, de la Junta Directiva, en nombre de la señora Fulvia, presidenta de la Cámara de Comercio, de la Federación de Cámara de Comercio de Panamá, agradecemos la participación de todos y les deseamos muy buenas tardes. Bien, hasta luego. Gracias a todos. Gracias.